Bienvenidos y bienvenidas al curso. En esta primera charla haremos una introducción a las enfermedades renales y vamos a culminar mostrando complicaciones cardiovasculares e infecciosas en el paciente renal. Y a modo introductorio queremos proponerle un cambio de paradigma. ¿En qué se basa esto? Todas las enfermedades crónicas no transmisibles tienen interdependencia, especialmente las enfermedades metabólico-vasculares, que son la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad y la enfermedad renal. ¿Por qué tiene una interdependencia y por qué decimos que no se pueden mirar solamente una enfermedad, sino hay que verlas todas en su conjunto? Porque comparten la misma población, comparten la misma fisiología, fisiopatología, tienen una alta prevalencia en la población general, tienen determinantes sociales y económicos que comparten, tienen factores de riesgo que comparten. Esto hace que también haya estrategias comunes que necesitan ser abordadas de esta forma, las enfermedades, y que los resultados son asociados. La mortalidad cardiovascular que podemos ver por hipertensión se da más o menos con diabetes, se da más o menos con enfermedad renal u obesidad. Así que les invito a pensar de esta forma desde el inicio de la charla, pero a su vez de ahora en más en el equipo de salud. Decimos que todas estas enfermedades tienen alta prevalencia porque se vio que en la encuesta nacional de factores de riesgo del 2018 encontramos que la hipertensión promedia una prevalencia de 34.6%, que es muy similar a las últimas tres encuestas, pero que diabetes viene en ascenso. El último reporte es 12,7. Y en obesidad el aumento sigue aumentando también y el último es de 25,3%. Pero si tomamos las mediciones de hipertensión y las mediciones antropométricas de obesidad, es más alta la prevalencia de estas dos entidades. Tanto en hipertensión casi llega al 50% de la población adulta y en obesidad llega a un tercio de la población adulta. Bueno, la enfermedad renal crónica en la actualidad se define a partir del año 2012 por el consenso CADIGO según el filtrado del riñón. Si la persona tiene un filtrado menor de 60 mililitros minuto, esa persona tiene, y lo tiene persistentemente por más de 3 meses, esa persona tiene enfermedad renal crónica. También hay otros parámetros para definir enfermedad independientemente de filtrado, o sea, con filtrado por arriba de 60, que en los pacientes que tienen lo que se llama daño renal. Y daño renal se define como la presencia de proteinuria, o sea, proteínas en la orina, o algún signo radiológico, ecográfico de que el riñón tiene un daño importante, por ejemplo, múltiples quistes o cicatrices importantes del riñón, o que tenga un antecedente de una biopsia renal y que marque que tiene una enfermedad renal. También si tiene un sedimento, por ejemplo, aparición de glóbulos rojos, lo que se llama hematuria, en forma persistente, el paciente, aún no tenga otro parámetro ni filtrado, etcétera, ese paciente es considerado que tiene una enfermedad renal crónica. Todos estos parámetros tienen que tener más de 3 meses para definirse como cronicidad. De esta forma, en el año 2020 conocimos los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, la segunda, donde observamos una muy alta prevalencia de enfermedad renal crónica en la Argentina. Esta fue la primera vez que se determina la prevalencia en Argentina
y esto condice más o menos con la prevalencia a nivel global. Como vemos en la diapositiva, está entre el 11 y el 13% a nivel global la prevalencia de enfermedad renal crónica. Y a estas altas prevalencias que tienen cada una de estas enfermedades metabólico-vasculares, las tenemos que pensar en forma integral, ya que uno de cada 4 pacientes con hipertensión arterial tiene enfermedad renal y uno de cada 4 pacientes con diabetes tiene enfermedad renal. En general, cuando pensamos en enfermedad renal, 2 de cada 3 pacientes con enfermedad renal tienen hipertensión o diabetes. Entonces, 1 de cada 8 personas adultas tiene enfermedad renal crónica en Argentina. Esto supera ampliamente los 4 millones de habitantes. Y sabemos cuáles son los grupos de riesgo, según la encuesta nacional de nutrición y salud. A diabetes e hipertensión le agregamos los grupos etarios. En mayores de 50 años sin diabetes ni hipertensión la prevalencia fue de 18%. Y en mayores de 65 años esta prevalencia alcanzó casi el 50%. Entonces, no hay duda que tanto en diabetes e hipertensión como en mayores de 50 años hay que solicitar los estudios para detectar enfermedad renal crónica. Otro dato categórico fue que 1 de cada 10 personas que fueron encuestadas de las que tenían enfermedad renal crónica conocían que tenían enfermedad renal crónica. Este subdiagnóstico, este bajo conocimiento de la enfermedad se da en muchas encuestas nacionales y esto se debe específicamente, entre otras cosas, pero primordialmente porque la enfermedad renal crónica es asintomática, no produce ningún síntoma hasta que está en las etapas más avanzadas. Por eso necesitamos hacer búsqueda activa de enfermedad. Entonces, decimos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad asintomática por lo general. Cuando la persona cursa una evolución ya tardía de la enfermedad, evoluciona con filtrados generalmente menos de 20 mililitros minuto, empieza a tener síntomas cada vez más frecuentes, que son síntomas de intoxicación urémica. Y esto uno puede dividirlos en síntomas generales, que son cansancio, anemia, pérdida de peso, gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas. Acá se agrega asco a la comida en general, pero especialmente a las carnes, aliento urémico, esto es un aliento con olor a orina claramente. A nivel respiratorio y cardiovascular, obviamente está congestivo, tiene disnea, tiene tos nocturna, se le hinchan las piernas, sobre todo, puede ser las manos también. Y a nivel neurológico va desde el mal sueño, irritabilidad, movimiento anormal de las manos, pero puede terminar en convulsiones y coma. Pero antes de que aparezcan los síntomas urémicos, inclusive a veces mucho antes, pueden tener los pacientes renales síntomas asociados a complicaciones propias del transcurso de la enfermedad, como son ACV o un evento cardiovascular o un evento infeccioso repetido, eventos infecciosos que tienen a nivel respiratorio, a nivel urinario y la hipertensión arterial. Muchos, diríamos, la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica van a desarrollar hipertensión arterial a lo largo de la enfermedad. Así, observamos una fuerte interdependencia entre todos los factores de riesgos y las enfermedades metabólico-vasculares. Manejo de la hipertensión arterial en la enfermedad renal, nos vamos a basar en las recomendaciones de las guías de práctica clínica de 2019 en hipertensión arterial. En la recomendación 10, para las personas entre 18 a 79 años, se recomienda el objetivo terapéutico de mantener una presión por debajo de 140-90. Esto reduciría el impacto de órgano blanco y especialmente disminuiría la aparición de nuevos casos de enfermedad renal, en este caso.
En la recomendación 11, para la misma grupo etario, pero ya con daño renal, para evitar la progresión de la enfermedad renal, recomiendan tener un objetivo terapéutico en consultorio menor de 130-80. En este caso hay que tener mucho cuidado y observar eventos adversos, sobre todo en personas que tengan cierta fragilidad. Por eso, en el objetivo terapéutico, la sugerencia, una recomendación número 12, para mayores de 80 años suben el objetivo terapéutico a 150-90 y en los pacientes mayores de 80 o más con signos de fragilidad que deambulan, se sugiere que este objetivo, para constatarlo, sea la presión arterial tomada de pie por más de un minuto. También en la guía de práctica clínica en hipertensión arterial del 2019, en la recomendación 22 hace referencia a no asociar un IECA, o sea, un enalapril, un lisinopril con un ARA2, un losartán, cualquier sartán, por elevado riesgo de efectos adversos, como son la falla renal o la hipercalemia asociada a la misma. Y en la recomendación número 27 sugiere que los adultos con diabetes mellitus debían tener como opción primaria algún IECA o algún ARA2, porque aparte de sus efectos beneficiosos para la presión arterial, y para disminuir los eventos cardiovasculares, también tienen efectos nefroprotectores, o sea, trabajan sobre la disminución de la progresión de la enfermedad renal. En las mismas guías de práctica clínica de hipertensión arterial sugieren que si no se alcanza el objetivo terapéutico con un IECA o un ARA2, se le puede adicionar algún antagonista cálcico tipo amlodipina o algún diurético tiacídico o símil tiacida. En la recomendación número 29, también haciendo referencia a hipertensión y enfermedades renales, en los pacientes adultos con enfermedad renal que no tienen diabetes, se recomienda también incluir de inicio un IECA o un ARA2 con el objetivo, aparte de un beneficio adicional en la reducción de albuminuria, proteinuria, caída del filtrado glomerular y evolución de la enfermedad renal crónica a etapa terminal. En la clasificación de la enfermedad renal crónica, según las guías KDIGO 2012, el cual tomamos nosotros como referencia en nuestro programa de abordaje integral de enfermedades renales crónicas, hay un primer componente que es el componente glomerular. Este componente glomerular marca que G1 a G5 son los diferentes estadios de este componente y que estos estadios se marcan con un filtrado diferente descendiente. Hay un segundo componente que es la albuminuria o la relación albúmina-creatinina, que marca entre A1 y A3. Cuanto mayor sea la albuminuria, el componente es más alto. Entre esta tabla de doble entrada, se forma una estratificación por riesgo basado en un riesgo combinado de mortalidad global, mortalidad cardiovascular, eventos de injuria renal aguda, progresión de enfermedad renal y posibilidad de ingreso a terapia de sustitución renal, todos anualmente. Así queda conformado un mapa de calor donde cuanto más albuminuria tenga o el filtrado glomerular esté más disminuido, hay un mayor riesgo combinado de los que mostramos anteriormente, y donde el riesgo verde implica que es un riesgo nulo o el mismo riesgo de la población general, y luego leve, moderado, severo según los colores cálidos que muestran este mapa de calor.
De esta manera, si focalizamos este mapa de calor solamente en el riesgo cardiovascular, de la mortalidad cardiovascular, conforme vaya empeorando el filtrado o aumentando la albuminuria, vamos a tener mayores eventos cardiovasculares fatales comparados con la población general. Los, los, eh, los valores que se muestran dentro del mapa de color son las probabilidades del riesgo relativo que tiene cada subgrupo. Yendo a la parte práctica, si tuviéramos un paciente en el primer nivel de atención, algo frecuente, entre 45 y 59 filtrados, o sea, un estadio G3A, este paciente lo tendremos que pensar que tiene el doble de posibilidades de un evento cardiovascular fatal dentro de un año con respecto a la población general. Y si a su vez este paciente tiene proteinuria, pensemos que tiene casi 4 veces más de posibilidades de tener un evento cardiovascular fatal. En nuestro país hemos obtenido datos similares con respecto a eventos cardiovasculares e ingreso a diálisis según la categorización, la identificación de la enfermedad renal crónica, en un seguimiento del Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica, donde han participado muchos de los centros de los cuales ustedes participan hoy a lo largo y ancho del país. Obtuvimos los siguientes resultados. En pacientes con diabetes, en el registro se observó que según cómo se detectaba el paciente a nivel del equipo de salud, según la estratificación, los pacientes con riesgo intermedio que veíamos en el mapa de calor evolucionaban a diálisis el 3.2% a los 3 años y el 8.8% fallecían, o sea, había más fallecidos que ingresos a diálisis. Lo mismo pasaba con los pacientes que tenían riesgos más elevados, con mayor proteinuria o un filtrado muy bajo al momento de detectarlo. El 22% fallecían a los 3 años y el 16% ingresaron a diálisis. Esto nos marca claramente que el paciente renal a lo largo de su evolución va a tener más posibilidades de tener un evento cardiovascular fatal que ingresar a diálisis. Por eso tenemos que pensar a nuestros pacientes renales como potenciales pacientes cardiovasculares. Por lo explicado anteriormente, en nuestro mapa de calor podemos distinguir a nivel poblacional dos grandes grupos. Podemos hacer un punto de corte de todos los pacientes que están por encima o por debajo de 45 de filtrado y todos los pacientes que tengan una albuminuria A3 superior o hacia abajo. En este sentido, así podemos subdividir los grupos poblacionales en los pacientes que tienen un riesgo nulo o de la población general, que es el 87.3% de las personas que van a asistir a un primer día de atención y que están en la población general. Hay un 10% de la población general que va a tener una enfermedad renal crónica leve a moderada y que puede ser perfectamente asistida en el primer nivel de atención sin referencia al especialista, pero va a haber un 2.7% de la población general con un filtrado menor de 45 o una albuminuria mayor de 300 que tiene que ser referida al especialista para el manejo sobre todo de las complicaciones. Aparte de la ya mencionada caída del filtrado glomerular y aparición de proteinuria muy alta, que es indicación de referencia al nefrólogo, hay otras indicaciones que de primera atención tendríamos que estar atentos para poder referenciar al especialista. Una, la caída del filtrado interanual de mayor de 5 mililitros minuto, el otro el deterioro agudo de la función renal. En esto vamos a tener una clase específica con respecto a esto. La microhematuria, o sea, la aparición de glóbulos rojos en la orina en forma persistente y sostenida,
y que no se condice con alguna causa urológica. La enfermedad renal crónica con hipertensión resistente, por más que sea una enfermedad renal crónica de bajo riesgo, si la persona tiene una hipertensión elevada, hay que derivarla al nefrólogo, las alteraciones del potasio, y si alguna causa de enfermedad hereditaria renal que se presuma, por ejemplo, la poliquistosis renal, más allá del filtrado y la albuminuria, tendría que ser derivada al nefrólogo. Aparte de las complicaciones cardiovasculares antes mencionadas y la hipertensión arterial, las complicaciones infecciosas son muy frecuentes en el paciente con enfermedad renal. Y es una de las principales causas, junto con las cardiovasculares, de mortalidad del paciente con enfermedad renal. Acá el equipo de atención de salud, de atención primaria de salud, juega un rol fundamental en la inmunización. Todos los pacientes con menos de 60 de filtrado o con proteinuria deberían tener la inmunización contra influenza, con todas las valencias, inclusive H1N1, contra el neumococo, actualmente también contra el COVID, el SARS-CoV-2, y agregamos acá la hepatitis B, que ya sabemos que en el plan nacional es para cualquier persona adulta, pero hacemos el hincapié acá que todos los pacientes con enfermedad renal deberían tener inmunización contra la hepatitis B, ya que podrían entrar en su progresión hacia la etapa final de la enfermedad en un tratamiento como es la hemodiálisis, donde se manejan los fluidos, la sangre, y puede aumentar el riesgo de contagio para la hepatitis. Con lo cual, todos los pacientes con enfermedad renal crónica es mandatorio tener estas 4 coberturas. De esta manera queda conformado el monitoreo según la estrategia de los riesgos que tenga este paciente. Si el paciente con enfermedad renal crónica es de un riesgo nulo, o es un paciente que tiene diabetes, hipertensión mayor de 50 años, que no se ha diagnosticado enfermedad renal, pero es de riesgo potencial de enfermedad renal, uno tiene que hacer un monitoreo bioquímico con creatinina, búsqueda de filtrado y proteinuria y búsqueda de daño renal una vez por año. Si el paciente ya tiene definición de enfermedad renal crónica y está dentro de lo que llamamos moderado, riesgo moderado, este paciente tendrá que mínimamente tener un control cada 6 meses. Muchas veces no necesita más que estos controles, y los controles son de 3 índoles: bioquímico, control clínico cardiovascular y control farmacológico con vacunas. Cuando hablamos de control bioquímico, estamos hablando también nuevamente de la función del riñón y de determinantes de daño renal. Cuando hablamos de control clínico, estamos hablando de un control integral, como cualquier paciente que tenga enfermedad crónica, pero focalizando también como paciente cardiovascular. Y cuando hablamos de control farmacológico, revisar todas las veces que llegue a la consulta, que llegue al equipo de salud, qué es lo que está tomando, qué se viene administrando, si adquirió nuevo fármaco que sea potencialmente nefrotóxico, y siempre tener las vacunas al orden del día. Por último, cuando uno revisa la parte clínica específicamente, uno tiene que, si es paciente con diabetes, tendríamos que tener un monitoreo adecuado de la diabetes, un monitoreo adecuado con los estándares que hemos hablado de hipertensión arterial, y revisar factores de riesgo y tratar de mitigar desde este punto de vista, fomentar la actividad física, evitar el tabaquismo, trabajar sobre el tabaquismo, sobre el alcoholismo y sobre una nutrición saludable. También es importante tener en claro cuáles son los indicadores para derivar una persona a la referencia al especialista en nefrología, pero
como ustedes saben también, esta persona va a tener por cercanía a su eh, centro de atención primaria, va a tener consultas frecuentes también, con lo cual no olvidar todo lo que comentamos recientemente que también aplica a este paciente. Bueno, a manera de integración de esta primera exposición, para toda persona con riesgo de enfermedad renal crónica o con enfermedad renal crónica en el equipo de salud, tenemos que tener claro que el seguimiento, el diagnóstico, el seguimiento se hace a través de el filtrado glomerular estimado por fórmula a partir de la creatinina plasmática y la evaluación de daño renal. Hay que estratificar también según estos dos parámetros en qué estadio está de enfermedad renal. Pensar siempre que todos los pacientes con enfermedad renal crónica son de alto riesgo cardiovascular e infeccioso, y hay mucho por hacer en el manejo del primer atención con el control adecuado de la presión arterial, de la diabetes y de todos los factores de riesgos atribuibles que pueden llevar a enfermedad renal crónica. Eh, por último, también tener en cuenta tener al día la vacunación mandatoria para estos pacientes y referenciar al especialista en los estadios más avanzados, especialmente para el manejo de las complicaciones. Muchísimas gracias. Los conceptos dichos en esta charla los pueden encontrar en el manual integrador. Dejaremos una actualización como material de apoyo y a la brevedad también tendrán una aplicación para celular con estos mismos datos.